Hola Cupcakers, bienvenidos un viernes más al canal. Se acerca el día de Halloween y por eso no me he podido aguantar las ganas de hacer una tarta especial para este día. La he hecho con la forma típica de las calabazas de Halloween y además tiene un bizcocho de calabaza y chocolate que está riquísimo. Así que si no os apetece hacer toda la decoración, al menos os aconsejo que probéis el bizcocho porque de verdad que su sabor es toda una delicia. Para mi gusto, el frosting de queso crema le da un toque muy rico y decorada de esta manera me parece muy graciosa y perfecta para Halloween. Y por si todo esto fuera poco, en su interior nos espera un montón de M&M's esperando que alguien corte un trocito de tarta y los descubra. Espero que esta tarta os guste y os inspire a celebrar vuestra fiesta de Halloween. Y aunque no lo celebréis, os invito a que la hagáis porque está buenísima y queda muy divertida. Así que si quieres ver cómo se hace, pues quédate a ver el vídeo porque la receta empieza ya. Antes de empezar, os quiero mostrar las partes que necesitaremos hornear para hacer la calabaza. Con las cantidades que os voy a mostrar y que os dejo en la cajita de información del vídeo, vamos a hornear este bizcocho y este muffin. Y para hacer este otro bizcocho necesitamos hacer otra mezcla igual con esas mismas cantidades. Así que en total necesitamos hacer 2 bizcochos y un muffin. El muffin lo utilizaremos boca abajo para hacer el tallo de la calabaza. Para hacer los bizcochos necesitaremos puré de calabaza. Y lo mejor es hacerlo nosotros mismos asando calabaza natural. A estas calabazas aquí se les llama calabaza de tipo cacahuete o maní por la forma que tienen. Y se les conoce internacionalmente por calabaza tipo butternut. Aunque este puré también se puede hacer con las calabazas redondas típicas de Halloween. Y si no os suena lo que es una calabaza, seguramente sepáis de lo que hablo si os digo que depende del país también se llama zapallo, auyama o ayote. Una vez hemos partido la calabaza por la mitad, con la ayuda de una cuchara retiramos todas las semillas de la parte interior. Para hornear nuestra calabaza vamos a utilizar una bandeja con papel de horno o encerado. Colocamos la calabaza boca abajo para que su propia piel la proteja y evite que se dore en la parte interior. Una vez lista, nos la llevamos al horno precalentado a 180 grados durante 1 hora, aunque dependiendo del tamaño de la calabaza la deberéis hornear durante más o menos tiempo. Para saber si ya está hecha, antes de sacarla del horno os recomiendo pincharla con un cuchillo para verificar que está blandita, y si ya está lista pues la sacamos y la dejamos enfriar a temperatura ambiente. Una vez fría ya le podemos retirar fácilmente toda la piel hasta dejarla completamente pelada. Ahora ponemos la pulpa de la calabaza sobre un colador de malla fina y lo dejamos así para que escurra durante unas 2 horas. Pero si queréis acelerar un poco el proceso, podéis ponerla sobre un paño o gasa de cocina y apretarla bien para que suelte la mayor cantidad de líquido posible. Pasadas las 2 horas de reposo, retiramos el líquido que ha soltado la calabaza y trituramos toda la pulpa hasta conseguir un puré. Este puré queda muy rico aparte de ser muy nutritivo, y no solo nos va a servir para hacer bizcochos, también nos sirve para combinarlo con otros vegetales, un poquito de sal y pimienta y así obtener un puré delicioso para acompañar carnes y arroces. Una vez lo tengamos triturado ya podemos preparar el resto de ingredientes para hacer el bizcocho. Y para ello necesitamos harina de trigo todo uso, el puré de calabaza que acabamos de hacer, huevos, azúcar moreno o mascabado, leche, aceite de oliva de sabor suave o aceite de girasol, cacao en polvo sin azúcar, polvo de hornear o levadura química, extracto de vainilla, ralladura de naranja. Y para darle unos matices de sabor muy especiales vamos a ponerle también jengibre en polvo, nuez moscada, canela en polvo y una pizca de sal. Empezamos batiendo los 3 huevos a velocidad media durante 5 minutos para que espumen un poquito. Pasados los 5 minutos añadimos el azúcar moreno o mascabado y batimos nuevamente. También podéis utilizar azúcar blanco normal, pero la verdad es que el azúcar moreno le da una jugosidad extra al bizcocho que me encanta. Una vez esté bien integrado, añadimos el aceite. En este caso utilizo aceite de oliva de sabor suave, pero también se puede utilizar aceite de girasol. Añadimos el extracto de vainilla y lo batimos un poquito para repartirlo por toda la mezcla. Ahora agregamos el puré de calabaza o zapallo que hemos hecho y batimos hasta integrarlo por completo. Os cuento que como la calabaza la hemos asado en el horno, tiene un sabor dulzón muy rico y natural. Por eso me gusta asar la calabaza yo misma, aunque también se puede hacer con puré de calabaza comprado. Cuando veamos que está todo bien mezclado, ponemos un colador y agregamos la harina de trigo junto al polvo de hornear o levadura química. Y también añadimos la canela, el jengibre en polvo y la nuez moscada. Damos unos golpecitos y lo tamizamos todo junto para evitar grumitos en la masa. En realidad, el toque de especias es totalmente opcional, pero os aseguro que estos sabores combinan súper bien con la calabaza y os saldrá un bizcocho con un sabor buenísimo. Añadimos también la pizca de sal y removemos un poquito con la batidora apagada antes de batir la mezcla.
Recordad que una vez hemos añadido la harina, debemos batir suavemente y a la velocidad más bajita que tenga vuestra batidora. Así, el gluten de la harina no se desarrolla y nos quedará un bizcocho muy tierno y esponjoso. Por último, agregamos la ralladura de naranja y la integramos con el resto de la masa. Ahora, de toda la masa, voy a separar aproximadamente 1,5 tazas en un bol aparte. Y a esto que hemos apartado le voy a poner el cacao en polvo utilizando un colador para tamizarlo y evitar grumitos. Mezclamos un poquito y añadimos la leche. Y removemos hasta que todos los ingredientes estén bien integrados. Con la masa de calabaza que me quedaba voy a hornear un muffin. Como os comentaba al principio del vídeo, lo voy a utilizar para hacer el tallo de la calabaza. Tan solo lo tenemos que poner en el horno a 180 grados Celsius durante 22 minutos o hasta que esté completamente horneado. Una vez horneado, lo dejamos reposar 5 minutos en la bandeja. Después de los 5 minutos ya lo podremos sacar de la bandeja para dejarlo enfriar sobre una rejilla. Por otro lado, vamos a preparar nuestro molde de bundt cake para hornear el bizcocho. Utilizo este molde porque la forma que tiene me parece perfecta para hacer una calabaza. Lo rociamos con spray antiadherente en su interior y vertemos la mezcla de calabaza. Ahora añadimos encima la mezcla con chocolate. Y con una espátula vamos a mezclar un poquito las dos masas haciendo un movimiento de ondas. Este bizcocho no debe quedar muy alto, ya que como os decía al principio, debemos hacer 2 bizcochos para formar la calabaza. Así que después de hacer este, debéis hacer otro bizcocho igual repitiendo el mismo proceso. Eso sí, cuando hagáis el segundo bizcocho no debéis hacer el muffin nuevamente, ya que con uno tendremos suficiente. Una vez listo, lo llevamos al horno precalentado a 180 grados Celsius durante 40 minutos aproximadamente. Pero como el tiempo de horneado depende de cada horno, os recomiendo pincharlo con un palillo antes de sacarlo para comprobar que se ha cocinado por completo. Ahora que ya lo tenemos horneado, lo dejaremos en el molde durante 10 minutos para que repose un poquito. Pasado este tiempo ya podemos darle la vuelta sobre una rejilla para desmoldarlo. Lo dejamos enfriar a temperatura ambiente y repetimos el mismo proceso para hacer el otro bizcocho que nos falta. Y ahora que ya están listos los 2 bizcochos y el muffin, los dejaremos sobre unas rejillas para que enfríen por completo. Mientras vamos a hacer los detalles de la calabaza. Con fondant verde haremos un churrito muy fino. Y para hacerlo y que nos quede todo del mismo grosor, lo mejor es utilizar una espuma o superficie similar. Hacemos rodar el fondant debajo de la superficie y veréis que en un momentito lo tendréis hecho. Una vez listo, utilizaremos un pincel para enrollar el fondant y así dejarlo con una forma rizada. Estos risitos son los que tienen las calabazas en la parte del tallo. Es un pequeño gesto que hará que nuestra tarta se vea más detallada. Pondré 3 rizos sobre la tarta, y como veis no tienen por qué ser iguales entre sí. Para dejarlos secar los espolvoreamos con azúcar glass. De este modo endurecerán más rápidamente. Estiramos un poquito más de fondant verde y recortamos libremente la forma de las hojitas de la calabaza. Podemos hacerlas más pequeñas, más grandes o un poco torcidas hacia un lado. Como la naturaleza no es perfecta, para que nos quede más realista, lo mejor es hacerlas con varias formas. Vamos a necesitar unas 12 hojitas aproximadamente, pero eso depende del tamaño de vuestra tarta. Cuando las tengamos recortadas, las dejamos endurecer sobre unas cucharas. De esta manera tendrán una forma más natural, ya que no quedarán totalmente planas. Ahora os muestro el diseño de la carita que le vamos a poner a nuestra tarta calabaza. En este caso utilizaré un cortador cuadrado para hacer los ojos, uno más pequeñito para hacer la nariz y 2 cortadores circulares para la boca. Estos son de plástico, lo que me permite aplastarlos un poquito para hacer la sonrisa. Después, con el cortador cuadrado pequeñito cortaremos lo que serán los dientes. Y si no conseguís este tipo de cortadores, también os digo que todo esto también se puede hacer con un cortador o un cuchillo. Lo mejor es aprovechar los recursos que tengáis a mano. Ahora estiramos fondant de color negro para recortar las piezas que formarán la carita de nuestra calabaza. La verdad es que si hacéis una plantilla es mucho más fácil, ya que podéis recortar las piezas en papel y ponerlas sobre el fondant para cortarlo a la medida que queráis. Una vez lo tengamos todo, lo dejamos reposar para que endurezca un poquito. Mientras, vamos a hacer la buttercream. Para ello vamos a necesitar azúcar glass, también conocida como azúcar impalpable o azúcar flor, queso crema tipo Filadelfia o Finlandia, mantequilla sin sal, colorantes alimentarios de color naranja y verde, y opcionalmente un poquito de canela en polvo.
Empezamos batiendo la mantequilla durante 5 minutos a velocidad alta. Como está a temperatura ambiente, será muy fácil que se esponje y que se vuelva más blanquita. Pasado este tiempo, sobre un colador ponemos el azúcar glass y la canela en polvo. Así lo tamizamos y evitamos que nuestra buttercream tenga partes apelmazadas. Cuando terminemos de tamizarlo, vamos a mezclar a velocidad bajita hasta que la mantequilla absorba un poquito el azúcar glass. Y después subimos a velocidad alta y batimos durante 5 minutos más. Os recomiendo que hagáis esta crema con un azúcar muy finito, ya que así no se notarán los cristalitos de azúcar y nos resultará más agradable a la hora de comerla. Pasado este tiempo, añadimos el queso crema y batimos 2 minutos más. El queso crema le da un saborcito muy rico a la buttercream, además aligera la crema. Pero si lo preferís, también podéis sustituir el queso por más mantequilla para hacer una buttercream común, o incluso podéis cubrir la tarta con merengue. Esas son solo unas cuantas alternativas que también quedan muy ricas. Pasados los 2 minutos de batido, comprobamos que todo está perfectamente integrado. Si es así, separamos en un bol aparte un par de cucharadas de buttercream. Y el resto de crema que tenemos en la batidora vamos a teñirla de color naranja. El colorante que utilizo es en pasta. Me gusta mucho este tipo de colorantes porque son súper intensos. Si utilizáis colorantes líquidos tendréis que añadir más cantidad para conseguir un color intenso, y la crema se podría aguar y quedar con poca consistencia. Por eso mi consejo es que utilicéis siempre que podáis colorantes en gel o en pasta. Cuando tengamos el colorante repartido por igual en toda la crema, la tendremos lista. Ahora vamos a colorear las 2 cucharadas de buttercream que habíamos reservado, pero en este caso utilizaremos un colorante verde hoja, ya que será la crema con la que vamos a cubrir el tallo de la calabaza. Removemos bien y lo dejamos listo para utilizar. Sobre el stand o plato donde montaremos la tarta ponemos uno de los bizcochos boca abajo. Con una espátula ponemos buttercream de color naranja para el relleno. Ahora ponemos el otro bizcocho haciéndolo encajar con la forma del bizcocho inferior y lo acomodamos. Con un poco más de buttercream vamos a terminar de rellenar la parte central de tal forma que nos quede totalmente cubierta y sin ningún agujerito. Cuando lo tengamos listo, vamos a cubrir la tarta con una primera capa de buttercream. Esta capa no será la definitiva, pero nos resultará de gran ayuda para después cuando pongamos la siguiente capa de crema, ya que de esta manera dejamos la superficie de los bizcochos más lisa. No es necesario cubrir la parte interior ya que estará completamente tapada con el muffin. Una vez lista, limpiamos un poquito el stand y nos llevamos la tarta a la nevera o refrigerador durante 30 minutos para que endurezca un poquito la crema. Pasado este tiempo, sacamos la tarta de la nevera y terminamos de cubrir los laterales con la buttercream restante. Ahora será más sencillo poner el resto de buttercream, ya que la capa anterior ha endurecido y la superficie de la tarta está más lisa. Una vez finalicemos, con una servilleta un poquito húmeda y la punta de un cuchillo, limpiamos el stand para que la presentación sea perfecta. Rellenamos el interior de la tarta con M&M's o los snacks o chocolatinas que más os gusten. Y pasamos a cubrir los laterales del muffin con la crema de color verde que habíamos preparado. Cuando tengamos las paredes cubiertas, lo ponemos boca abajo sobre el centro de la tarta. Terminamos de poner crema en la parte superior para cubrir por completo el muffin y ya está listo el tallo de nuestra calabaza. Ahora que ya tenemos las piezas de fondant un poco endurecidas, les retiramos el azúcar glass. Hecho esto, comenzamos cubriendo la parte superior con las hojitas que hicimos. Podéis poner una para cada lado y superponerlas unas con otras. Este paso es muy libre y depende de vuestro gusto. Lo que sí os recomiendo es que al terminar de colocar las hojas, dobléis algunas puntitas hacia arriba. Así le damos un poco de movimiento y volumen a la calabaza. Colocamos los churritos en forma de resorte que teníamos preparados. Ya veis que le da un toque muy bonito a la tarta. Hasta aquí tenemos una tarta calabaza. Pero si queremos que sea una auténtica calabaza de Halloween, debemos ponerle la boca, los ojos y la nariz, que como veis se fijan a la crema sin ningún problema. Y ahora sí, ya tenemos nuestro pastel en forma de calabaza de Halloween. Y para los más curiosos, voy a cortar la tarta para que veáis la parte interior. Así también podéis ver cómo queda la mezcla de calabaza y chocolate. Y como veis, por ahí asoman unos cuantos M&M's que le dan un toque divertido y colorido a la parte interior. Si te ha gustado la receta, dale al me gusta y comparte el enlace para que la vean tus amigos o familiares. Y quizás te la hagan algún día, quién sabe. Suscríbete a este canal y a nuestro canal personal En Casa con Pam y Fer. También puedes seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram para conocer más novedades, anuncios y otras cositas. Tenéis más información en la descripción de este vídeo. Nos vemos el próximo viernes con una nueva receta. ¡Hasta pronto, cupcakers!